Hola a todas y a todos, soy Juan Pedro García, actualmente CEO de Guapars, y os voy a hablar sobre residuos electrónicos y sobre las posibilidades de emprendimiento en torno a este sector. Mi experiencia comienza en el año 2008 fundando Reutilisa y gestionando RAEs hasta 2022 y continúo ahora con un nuevo proyecto, Guapars, para tratar de mejorar un sector en el que hay, como veremos, mucho margen de mejora. Voy a comenzar explicando brevemente qué son los RAEs y algunas formas de clasificarlos para profundizar después en el contexto actual del sector. Veremos los problemas que surgen en torno a la gestión de estos residuos y comentaré después los puntos claves de la normativa que aplica a los RAEs. Veremos los beneficios, tanto económicos como medioambientales, que se obtienen de una gestión de RAEs eficiente. Y una vez vistos los problemas, la normativa y los beneficios que se obtienen, tendremos más facilidad para ver las distintas oportunidades de emprendimiento que pueden surgir de la gestión de RAEs. Os expondré algunos casos de éxitos que he conocido para terminar comentando qué barreras y retos para el emprendimiento nos podemos encontrar en la gestión de RAEs. Bien, pues como ya me habéis oído pronunciar el acrónimo RAEs varias veces, podéis adivinar que se refiere a residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y hablamos de AES a los aparatos eléctricos y electrónicos que todavía no son residuos, que bien están fabricados para su venta o están todavía en uso. Dentro de estos aparatos tenemos varias clasificaciones, pero para evitar muchos tecnicismos es suficiente distinguir entre aparatos de uso doméstico y aparatos de uso industrial. Cuando hablamos de AES nos referimos a cualquier dispositivo que funcione con electricidad, bien sea conectado a la red eléctrica o con baterías. De uso doméstico serían los distintos dispositivos y máquinas que utilizamos en el ámbito doméstico, y los AES industriales, pues los utilizados básicamente en la industria. Aparte de esta clasificación, se definen también tres líneas distintas de AES, que son la línea blanca, los relacionados con la cocina, la limpieza, la ventilación y la refrigeración, hornos, frigoríficos, congeladores, microondas, todo ese tipo de electrodomésticos. Tenemos la línea marrón, que son aparatos electrónicos relacionados con la imagen y el sonido, pues reproductores de música, cámaras de fotos, de vídeo, altavoces, mandos a distancia. Y tenemos también la línea gris, que es aquella relacionada con los dispositivos que tienen que ver con la informática, la ofimática y las telecomunicaciones, lo que se conoce como TIC. Por ejemplo, pues ordenadores, impresoras, smartphones, tablets, teclados, todo ese tipo de dispositivos. En cuanto a los RAEs, aunque habría bastante que comentar, solo comentaré que los podemos clasificar en peligrosos y no peligrosos, teniendo en cuenta si el conjunto del aparato contiene alguna sustancia considerada peligrosa para el medio ambiente. Estas sustancias se definen en la normativa y con que el aparato contenga una sola pieza o parte considerada peligrosa, todo el equipo se considerará RAE peligroso. Por ejemplo, un taladro normal con cable no estaría considerado como peligroso. Pero si es un taladro que lleva una batería, la batería, al estar considerada como peligrosa, todo el equipo, todo el taladro, estaría considerado como residuo peligroso. Esta distinción es importante, ya que los procesos y documentación a realizar en la gestión de los RAEs cambian significativamente cuando son considerados peligrosos y cuando no. Bien, pues vamos a hablar un poco del contexto global del sector de los residuos electrónicos. Como os podéis imaginar, la evolución en la producción de AES ha crecido exponencialmente a nivel mundial. Por supuesto, esto provoca el mismo aumento de RAEs generados y, por no abundar en muchas cifras, comentar que en el 2023 se generaron alrededor de 53,6 millones de toneladas de RAEs a nivel global. Este número ha ido en aumento debido al crecimiento del consumo de dispositivos electrónicos y también de su corta vida útil. Se espera que para 2030 esta cifra supere los 74 millones de toneladas anuales, impulsada por el aumento de la población y la demanda tecnológica. Europa generó aproximadamente 12 millones de toneladas de RAEs, esto en 2022,
y aunque representa solo el 16% de la población mundial, pues es responsable de aproximadamente el 25% de los residuos electrónicos. Por detallar más los datos recogidos en España, podemos ver en la línea azul del gráfico cómo ha evolucionado la producción y el consumo de aparatos electrónicos, sobrepasando en 2023 las 900.000 toneladas. De toda esa cantidad de AES producidos, podemos ver en la línea roja del gráfico cómo ha ido creciendo el total de RAEs generados, en torno a 350.000 toneladas en 2023, de los cuales podemos ver la evolución a lo largo de estos años de la cantidad de RAEs. En la línea amarilla podemos ver la evolución de las toneladas recicladas por los cauces legales. Esto nos permite concluir que si bien la tendencia de toneladas recicladas tiene un claro aumento, el mayor consumo de aparatos y su corta vida útil hace que la evolución de las toneladas sin reciclar también vaya en aumento, como podemos ver en la línea verde del gráfico. Que cada vez haya más RAEs sin reciclar es un grave problema, que abre las puertas a crear nuevos modelos de negocio en torno a esta ingente cantidad de valiosos kilogramos desperdiciados al año, que como vemos son en torno a las 700.000 toneladas anuales. Para ello, hay que conocer las distintas fases del proceso de reciclado y la normativa actual, de forma que podamos definir un modelo que aporte el mayor valor económico y medioambiental. Bien, vamos a hablar un poco de la regulación y la normativa que aplica a los residuos electrónicos, porque para poder emprender en el sector de RAEs es fundamental, es importantísimo entender la legislación que aplica a la gestión de estos residuos. La legislación sobre la gestión de RAEs es relativamente nueva. Son unos residuos que ha sido recientemente cuando han pasado a ser un grave problema. Fue en el 2002 cuando se aprobó en el Parlamento Europeo la Directiva 2002/95/CE sobre la regulación de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos, y la Directiva 2002/96/CE sobre la propia gestión de RAEs. Su transposición en España se realizó mediante el Real Decreto 208/2005. Estas primeras regulaciones han sido modificadas y ampliadas en Europa por la Directiva 212/19/UE, RAE 2, y su transposición en España en el Real Decreto 110/2015, que es la normativa vigente hoy en día. Me voy a centrar en este Real Decreto 110/2015 y os comentaré los aspectos que más pueden afectar a la hora de plantear una idea de negocio en el sector de reciclaje de aparatos electrónicos. No es tarea fácil resumirlo, ya que nos enfrentamos a un Real Decreto de los más técnicos y extensos que se han hecho en la democracia española. En esta norma se definen las distintas etapas, actores, conceptos y procedimientos, además de establecer unos objetivos de reciclaje y recuperación para cada tipo de RAE, y además también las sanciones aplicables ante los posibles incumplimientos de la normativa. Pues bien, el concepto clave para entender la norma lo conocemos como RAP, acrónimo de Responsabilidad Ampliada del Productor. Su objetivo es que los fabricantes y distribuidores de los aparatos eléctricos y electrónicos asuman un papel más activo en todo el ciclo de vida de los aparatos que ponen en el mercado, desde su diseño hasta la gestión de los residuos que generan. Esto se concreta en que los productores no solo deben preocuparse por la fabricación y comercialización de sus productos, sino también por su recogida, tratamiento y reciclaje, una vez que alcanzan el final de su vida útil. En lugar de cargar toda la responsabilidad sobre los consumidores o las administraciones públicas, la RAP asigna a los productores la obligación de financiar y organizar los sistemas de gestión de residuos. Pues en la práctica, los productores se agrupan en lo que llamamos SCRAP, sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor. Esto es que todas las empresas que pongan en el mercado un AE pueden asociarse y crear un sistema de gestión de RAEs. En España hay varios SCRAP, como Ecolec, Ecotic, Ecoraes y varios más, y dado que las competencias en gestión de residuos están transferidas a las comunidades autónomas, hay SCRAP que operan en una, varias o todas las comunidades. Para financiar los procesos de reciclaje, se acordó
con los productores que, como hemos dicho, son los responsables de la recogida, tratamiento y reciclaje, que los usuarios pagáramos un canon, la ecotasa, al adquirir cualquier AE. Y el montante total de ese canon pasará a ser repartido entre los distintos scrap en una cantidad proporcional a la cantidad de AEs puestos en el mercado por los fabricantes asociados a ese scrap. Esto es clave a la hora de plantear un modelo de negocio, ya que los scrap reciben el dinero que los usuarios pagamos con la ecotasa y estos tienen la obligación de repartir ese montante entre las empresas que realmente realizan las actividades propias de la gestión de RAEs. En la normativa se establecen varias operaciones o etapas en la gestión de RAEs y se regula cada una de ellas. Estas etapas son la recogida, el transporte, el almacenamiento, el tratamiento, la preparación para la reutilización y la valorización. Para poder hacer cualquier operación es necesario tener la licencia necesaria que se tramita en la Consejería de Medio Ambiente de cada comunidad autónoma. Y para cada operación que se realice hay que aportar la documentación que acredite el origen, la clase, la cantidad o kilos de los RAEs gestionados y el destino de los RAEs después de haber sido tratados. Voy a comentar un poco en qué consiste cada fase de gestión, ya que para cada una de ellas hay que tener la licencia necesaria para poder llevarla a cabo, como hemos dicho, y hay que adaptar el modelo a las etapas que queramos desarrollar. Empezamos con la recogida. Esta es la primera fase del proceso y consiste en recolectar los aparatos eléctricos y electrónicos ya considerados residuos. La recogida puede hacerse a través de diferentes medios, como puntos limpios, campañas de reciclaje, centros de recogida específicos o mediante la recogida puerta a puerta. Hay que tener en cuenta que los consumidores, cuando adquirimos un aparato eléctrico o electrónico, el distribuidor o punto de venta tiene la obligación de recoger el aparato que sustituya. Es decir, que si se nos rompe la lavadora y compramos otra, el distribuidor tiene la obligación de recoger la lavadora rota. El objetivo es evitar que estos residuos terminen en vertederos o sean gestionados de manera inadecuada. Además, si el distribuidor tiene una superficie mayor de 400 metros cuadrados, los usuarios debemos conocer qué podemos llevar, compremos o no, los pequeños electrodomésticos que queramos desechar, y el distribuidor tiene la obligación de recogerlos de acuerdo a la normativa. La recogida, según la normativa, debe de realizarse de forma que los aparatos no sufran ningún daño, que puedan romperlo o desprender posibles sustancias peligrosas y que permita un adecuado tratamiento posterior, es decir, que no se pueden lanzar a contenedores, ni sobrecargar unos encima de otros, ni desmontar ninguna pieza o manipularlos. Y desde luego está completamente prohibido el destruirlos total o parcialmente para que no puedan ser reutilizadas alguna de sus partes. Continuamos con el transporte, que consiste en que una vez recolectados los residuos, pues deben de ser transportados a las instalaciones adecuadas para su tratamiento. Este transporte debe de realizarse siguiendo unas normas específicas y en contenedores homologados, para evitar que los residuos generen riesgos al medio ambiente o a la salud humana. En cuanto al almacenamiento, antes de ser tratados los RAEs, se almacenan temporalmente en instalaciones, por supuesto, autorizadas. Este almacenamiento debe cumplir con regulaciones para evitar daños a los residuos que puedan dificultar un tratamiento posterior o generar fugas de sustancias peligrosas. En esta etapa, además, los aparatos suelen clasificarse para ser tratados de acuerdo a los componentes o partes que contengan. Del almacenamiento pasaríamos al tratamiento en sí. El tratamiento de RAEs implica muchas diferentes operaciones para desmantelar, separar y eliminar de forma segura los componentes y materiales peligrosos, como mercurio, plomo, gases de efecto invernadero. Se trata de un proceso fundamental para minimizar el impacto ambiental de los RAEs y para maximizar la recuperación de materiales valiosos. Otra posible operación a realizar, muy importante y sobre la que se da prioridad, es la preparación para la reutilización. En esta fase, los aparatos que aún pueden ser reparados y utilizados se recuperan y se recondicionan, se revisan y, si es necesario, se reparan para volver a introducirlos en el mercado.
El objetivo de esta operación es fomentar la reutilización y reducir la demanda de nuevos recursos. Por último, la valorización es un proceso mediante el cual se recuperan materiales o se generan nuevas formas de energía a partir de los RAEs. Existen dos tipos principales. La valorización material, en la que se recuperan materiales como los metales, plásticos, vidrios, que pueden ser reutilizados en nuevas materias primas. Y la valorización energética, que son procesos en los cuales se recupera la energía contenida en algunos materiales procedentes de los RAEs, mediante su incineración controlada, generando electricidad o calor. Y bueno, ya conocemos un poco de la normativa y las fases que se definen en ella, y paso a comentar los beneficios que supone al emprender en el sector de la gestión de RAEs. Bien, pues emprender en actividades de economía circular, yo entiendo que todas y todos tenemos una idea clara de lo necesario que es en sociedades de consumo como la nuestra. Los beneficios económicos son evidentes. La creación de riqueza, puestos de trabajo, disminución de costes, son algunas de las razones por las que hay que animar a emprender en cualquier actividad de economía circular y, por supuesto, en el sector de gestión de RAEs. Pero es que los beneficios medioambientales son prioritarios y necesarios. Ahorro en la extracción de materias primas, disminución de huella de CO2, disminución de la contaminación en los distintos ecosistemas. Voy a poner un ejemplo para que nos demos cuenta que un consumo de recursos naturales, como el que se está produciendo en la fabricación de aparatos electrónicos, pues no es asumible, ni a medio ni a corto plazo. Más o menos todo el mundo tiene una idea que es un microprocesador, un chip más o menos grande que controla hoy en día infinidad de aparatos de uso común en nuestra vida diaria, desde electrodomésticos, vehículos, informática, multimedia, comunicaciones. Son miles de millones de microcontroladores o microprocesadores los que se fabrican a diario en todo el mundo. Para hacernos una idea, para fabricar un microprocesador medio se necesitan materiales como silicio, cobre, aluminio, oro, estaño y otras tierras raras. La energía consumida para fabricar un solo procesador puede oscilar entre los 500 kilovatios hora y 1000 kilovatios hora. Se consumen en torno a 500 litros de agua y se producen en sus procesos de fabricación gases y productos tóxicos, además de generar residuos peligrosos. La fabricación de un microprocesador viene a emitir una cantidad de CO2 que puede ser comparable a la cantidad de CO2 emitida por un coche al recorrer entre 1.700 y 3.000 kilómetros. Decimos que se fabrican miles de millones de procesadores diarios y puede ser similar la cifra de estos pequeños chips, los que se desechen a diario, algunos de acuerdo a la normativa y gran parte con destinos desconocidos. Pasamos ahora ya sí a ver qué oportunidades de emprendimiento hay en el sector de los RAEs. Voy a poner un ejemplo práctico para que se entienda cómo teóricamente podría funcionar un modelo de negocio en el sector de gestión de RAEs. Vamos a ver los requisitos necesarios para poder comenzar y la operativa diaria de una empresa ficticia que podemos llamar Electroeco, para ver si así lo podemos entender mejor. En nuestra empresa ficticia, Electroeco, el modelo que se ha diseñado es el de transportar los RAEs recogidos por puntos limpios y grandes superficies, almacenarlos, separar las distintas partes y vender las fracciones separadas a distintas plantas de reciclaje. Por lo tanto, debe de tramitar en la Consejería de Medio Ambiente de su comunidad autónoma las licencias para transportar, almacenar y tratar los RAEs. Esto se hace presentando un proyecto en el que se describen las distintas zonas de carga, descarga, pesaje y el almacenamiento temporal, así como la zona de trabajo para el tratamiento y el almacenamiento de las distintas fracciones separadas. Estas instalaciones deben de ser revisadas y aprobadas por los inspectores medioambientales de la Consejería de Medio Ambiente y enviadas a la delegación correspondiente para asignar un número de gestor. Una vez obtenido el número de gestor que le permita realizar estas operaciones,
debe negociar con algún scrap autorizado en su comunidad autónoma el precio por tonelada gestionada en cada operación. Es decir, si en su modelo, aparte de contar con los ingresos de la venta de las fracciones separadas, debe contar también con la parte a abonar por el scrap por las gestiones realizadas, que en nuestro caso, de Electroeco, son el transporte, el almacenamiento y el tratamiento. Ya conseguidas las autorizaciones, pues la operativa diaria de Electroeco consistiría en recibir una llamada de un cliente para que vaya a retirar los RAEs recogidos en sus instalaciones para transportarlos. Antes tiene que pedir un permiso de traslado de residuos peligrosos y una vez reciba la autorización podría ir a cargarlos en su vehículo autorizado. Debe enviar los datos de cuál es el origen, la cantidad, el peso y el destino de los RAEs transportados. Una vez los descargue en sus instalaciones de almacenamiento, podría ya separar las fracciones que considere. En este caso, de ejemplo, vamos a proponer que separa y selecciona pues, materiales férricos, cobre, aluminio, plásticos y 5 clases de placas electrónicas dependiendo de la cantidad de metales valiosos que contengan. Además, hay una parte que por razones técnicas no se trata y se envía a una empresa de gestión final de RAEs en la que, con líneas y procesos automatizados, separan los distintos materiales que no es viable separar manualmente en Electroeco. Cada entrega de material a cada gestor final es igualmente documentada para su traslado, almacenamiento y tratamiento. Es decir, supongamos que cuando se ha conseguido almacenar una tonelada de cobre y va a venderlos a un gestor final, esto debe documentarse de igual forma que los kilos transportados y almacenados anualmente sean los mismos que los kilos entregados a los distintos gestores finales. Esto se refleja en una memoria anual que se debe entregar a la Consejería de Medio Ambiente. Bueno, pues hemos visto un ejemplo de una empresa, las gestiones a realizar para comenzar su actividad y la operativa diaria de cómo podría realizar su trabajo. En nuestra empresa de ejemplo, Electroeco, se opta por un modelo en el que se llevan a cabo 3 operaciones: el transporte, el almacenamiento y el tratamiento. La verdad que mi experiencia me dice, esto ya es una opinión, que en cada etapa hay bastantes oportunidades de emprender con modelos que optimicen los distintos procesos. Daros cuenta que si recordamos los datos que comenté al inicio, tenemos en España una producción anual de AES que sobrepasa las 900.000 toneladas y se reciclan en torno a 220.000. Esto deja un margen de más de 700.000 toneladas sobre las que se pueden diseñar nuevos modelos que las encauce a una gestión correcta y, desde luego, de acuerdo a la normativa. Ya sabemos que la primera fase, a la hora de diseñar un modelo de negocio, consiste en encontrar un problema y proponer una solución que lo resuelva y nos deje un margen de ganancia suficiente para mantenerlo y crecer. No hay más que ver el dato de las toneladas anuales que se pierden o no se gestionan adecuadamente para ver que son múltiples los problemas que hay en el sector. Y hay muchas soluciones que se pueden aportar. Os comentaré a continuación algunas posibles mejoras que se me ocurren en cada etapa, aunque desde luego seguro que a cada uno de vosotros o vosotras ya podríais proponer alguna más. Partiendo de la primera fase, que es la recogida, es muy fácil darse cuenta de cómo los usuarios no saben o no encuentran el lugar adecuado para deshacerse de sus aparatos rotos o desechados. Y no siempre pueden desplazarse a los puntos limpios municipales, que suelen estar situados en los extrarradios de los núcleos urbanos. Parece lógico pensar que una parte considerable de toneladas perdidas acaban enterradas en vertederos o en lugares donde pueden causar graves problemas medioambientales. Solo en esta etapa, los posibles emprendedores pueden aportar una gran variedad de soluciones que mejoren el proceso de recogida y mejoren el dato de toneladas que pasen a la siguiente operación. La siguiente operación, como hemos visto, es el transporte. Al transportar residuos de cualquier tipo, es una tarea sobre la que no parece que se pueda aportar mucho. Pero si valoramos la huella de CO2 y el gasto en carburantes que supone este transporte, podríamos innovar en vehículos más eficientes o en acortar las distancias de origen y destino. Seguro que se consiguen mejorar económica y medioambientalmente en esta etapa de gestión, bien sea de RAEs o de otro tipo de residuos. En cuanto al almacenamiento, también hay diversos problemas con los espacios necesarios y la seguridad que hay que garantizar del propio residuo.
el desarrollo de contenedores más duraderos, que se puedan apilar fácilmente y sin dañar el contenido, sistemas de etiquetado y trazabilidad del contenido. También se pueden plantear en esta etapa modelos que optimicen el proceso de almacenaje. En el tratamiento de RAEs, desde luego, hay infinidad de mejoras que se puede proponer para realizar, partiendo de la base que los productores, a la hora de diseñar un aparato electrónico, no priorizan la forma en la que en el futuro va a ser gestionado como residuo. Las posibles mejoras para separar componentes y materiales o clasificarlas de forma más eficiente son innumerables, bien desde el desmontaje manual hasta el diseño de líneas y procesos de separación de materiales. En la preparación para la reutilización, operación sobre la que he centrado mi carrera profesional, hay infinidad de soluciones a los problemas que surgen, desde el acopio de RAEs para su reutilización, pasando por los procesos de reacondicionamiento de los aparatos seleccionados y mejorando los canales de venta de los productos reacondicionados. La última fase, la valorización, que como comenté antes, consiste en convertir en nuevas materias primas los materiales extraídos y seleccionados. Son procesos industriales que, por supuesto, necesitan de mejoras en la eficiencia energética o en la mejora de las calidades de los materiales reciclados obtenidos. Como vemos, no son pocas las oportunidades para emprender en este sector y, desde luego, las mejoras que se puedan aportar, aparte de los beneficios económicos que toda empresa debe buscar, aportan a la sociedad unos beneficios medioambientales que seguro agradecerá el planeta y sus habitantes. Voy a comentar mi experiencia sobre los casos de más o menos éxito que he conocido en torno a la gestión de RAEs. Pues la primera empresa en la que me vi involucrado, Reutiliza, fuimos pioneros, desde luego, en la gestión de RAEs a nivel nacional, y ahí propusimos realizar las operaciones de recogida, transporte, almacenamiento, tratamiento y centrarnos en la preparación para la reutilización. Esto lo estuvimos haciendo durante 14 años. A partir de ahí, pues fundamos EguaParts, una plataforma online que involucra a los servicios técnicos en la reutilización de aparatos y componentes desechados, como veis, también centrado en la preparación para la reutilización. Hay otras empresas que son grandes líneas de reciclaje que gestionan cientos de toneladas anualmente y precisan ya de inversiones pues, de entre 6 y 12 millones de euros. Algunos ejemplos pueden ser Indurraes, Lirsa, Ilunion, y estas operan a nivel nacional e incluso europeo. También han surgido compañías de transporte especializadas en RAEs y bastantes agencias de transporte generalistas han obtenido las licencias necesarias para transportar los RAEs. Y vamos terminando comentando las barreras y retos que hay que superar a la hora de emprender en un proyecto de gestión de RAEs. Esto podría llevar bastante más de media hora y de una hora, es un tema complejo. Hay dos impedimentos principales que dificultan el inicio de una actividad de este tipo. El primero es la no vigilancia del cumplimiento de la normativa vigente. Aunque en mi opinión es una ley bastante bien enfocada y muy concreta, definiendo los términos, los procedimientos e incluso las sanciones, no hay a mi entender un cumplimiento general del ordenamiento. Desde los fabricantes y el ecodiseño para tratar los aparatos al final de su vida útil. Puntos limpios municipales cuyos procedimientos de recogida o almacenamiento o destino no son los indicados. Distribuidores que no participan en los procesos de recogida. Subcontratas que se hacen sin tener en cuenta las licencias necesarias. Transportes inadecuados. Tratamientos sin tener en cuenta las prioridades básicas de la normativa. Y prácticamente en todas las fases de gestión hay desviaciones que desde hace años se vienen denunciando y no se han solucionado. La normativa deja claro desde los primeros párrafos y durante toda su redacción el orden de prioridades que se establece en todos los procesos. Este orden es el que el sentido común le puede dictar a cualquiera de nosotros. En primer lugar, la reducción.
reducir el consumo de aparatos electrónicos, desde luego, va a reducir los residuos. En segundo lugar, la reutilización. Lógico, ahorras materias primas, ahorras huella de CO2. Y en último lugar, el reciclaje. El problema es que al dejar en manos de fabricantes y distribuidores la responsabilidad de la gestión, este orden de prioridad es completamente invertido. Se dedican todos los esfuerzos a procesos relacionados con el reciclaje y no se asignan apenas recursos o incluso se ponen trabas a los procesos de reutilización y de reducción. Por otro lado, parece lógico pensar que la reutilización y desde luego la reducción del consumo de AES va en contra de los intereses económicos tanto de fabricantes como de distribuidores. Y quizá habría que pensar en o bien intervenir de forma que se cumplan las prioridades que se establecen y se sancione a los actores que incumplan, o bien modificar la ley para que no haya intereses que dificulten cumplir con las prioridades que se indican. Una segunda barrera a superar es meramente económica. Y es que a la hora de realizar un plan financiero para el modelo de negocio, por supuesto hay que contar con la estimación de ingresos, de gastos y los plazos de inicio de la actividad. Esto se complica a la hora de obtener las licencias que se solicitan en las consejerías de Medio Ambiente. Como comenté en el apartado anterior, de los requisitos que son necesarios para comenzar a emprender en el sector, lo primero que hay que hacer es solicitar las licencias para las etapas de gestión. Y para ello, la inspección revisa las instalaciones y los procedimientos. El problema está en el tiempo que pasa desde que se realizan esas inspecciones y su aprobación y la asignación del número de gestor para poder comenzar la actividad. Este tiempo es indeterminado. En el caso de Reutilisa, por ejemplo, cuando lo fundamos, fueron en torno a 4 años los que hubo que mantener instalaciones, gastos fijos, hasta que se le concedió el número de gestor y se pudo comenzar a operar. Otro grave impedimento económico es la negociación con los scrap, que aunque tienen la obligación de abonar la cantidad correspondiente a cada etapa de gestión, en muchas ocasiones simplemente ponen excusas para negarse a negociar y en el mejor de los casos las cantidades que proponen desde luego están fuera de los precios de mercado. Bueno, a pesar de estos inconvenientes que se presentan a la hora de emprender en el sector de los RAEs, pues no puedo más que animar a quien tenga inquietud sobre el sector a que lo haga. Puede que con un mayor número de empresas involucradas se hiciera la fuerza suficiente para que tanto fabricantes como instituciones y todos los actores que pueden tomar las decisiones en este tipo de actividades se decidieran no solo por escrito, sino con hechos palpables, a fomentar un sector que pueda dejar no pocos beneficios económicos y desde luego muchísimos beneficios medioambientales. Bueno, termina aquí un poco la exposición. Espero que os haya resultado interesante y desde luego cualquier tipo de ayuda que pueda aportar podéis contactar conmigo a través de la web eguapars.com, ahí tenéis acceso a mi contacto. Y agradecer a la Universidad de Salamanca, al SIPE, ITQE y Fundación General, así como a la Junta de Castilla y León y la RIS3, su interés por promocionar el emprendimiento sostenible. Y a la audiencia que pudiera haber visto esta exposición, pues también muchas gracias por vuestra atención y un saludo a todos y todas.